En este vídeo vamos a ver las ecuaciones de la recta. Estamos en el tema de geometría analítica de cuarto de ESO. Vamos con la primera de las ecuaciones de la recta, la ecuación vectorial. Supongamos que tenemos la recta R de la figura y nos dan un punto P en la recta, otro punto X, que es para el que vamos a calcular o vamos a definir. ¿De qué manera lo podemos definir? Bueno, pues utilizando lo que se llaman vectores de posición, que ya los vimos en vídeos anteriores, que son vectores que parten del origen de coordenadas y llegan a ese punto, de tal manera que las coordenadas de ese vector coinciden con las del punto. Entonces, las coordenadas del punto X de la recta, o más bien del vector de posición o X, van a ser, si aplicamos suma de vectores, las coordenadas del punto P de la recta o del vector de posición OP, ¿de acuerdo? Más las coordenadas del vector Px. Y ese vector Px es un vector director, ¿verdad? Es un vector director de esa recta porque tiene la misma dirección que la recta R. Y recordad que todos los vectores directores que son equivalentes tienen la misma dirección, representan a la misma recta y están formadas por coordenadas que son proporcionales. Entonces podemos considerar un vector original o un vector director D, y ese Px, ese vector que nos sale uniendo los puntos P y X, se puede considerar el vector director D multiplicado cada una de las componentes de sus coordenadas por un parámetro que vamos a llamar T. T no es más que un número perteneciente a R, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el vector de posición o X, es decir, las coordenadas del punto X de la recta, van a ser igual a las coordenadas del punto P de la recta más T veces por el vector director. Un vector director que va a estar simplificado, es decir, no, las coordenadas en X y en Y no van a tener ningún factor común. Entonces, esa es la ecuación vectorial de una recta, siendo OP un punto cualquiera de la recta, o más bien es lo que también llamamos el vector de posición, siendo T el vector director, es decir, el vector que tiene la misma dirección que la recta, y de tal manera que sea un vector que esté simplificado. Siendo T un parámetro cualquiera, es decir, un valor cualquiera perteneciente a R. Entonces, en función de los valores que yo dé a T, conociendo un punto y un vector director, yo puedo obtener todos los valores, todos los restos de puntos de la recta. Entonces, si me dicen, calcula la ecuación vectorial de una recta que pasa por los puntos A13 y B05. Entonces, yo sé que para calcular las coordenadas de cualquier punto X de la recta, lo voy a poner en forma de vectores de posición, es decir, el vector OX va a ser igual al vector OA más T veces el vector director. T siendo un valor de la recta R, y dependiendo del valor que yo dé a T, puede ser positivo, puede ser negativo, el valor de ese punto X va a ser uno u otro, pero de esa manera, dando valores a T, voy a obtener todos los valores de la recta. Pero claro, la ecuación vectorial es ponerlo de esta manera, sustituir, si queremos, cada vector por sus coordenadas. Como no conocemos las del OX, le llamamos X e Y, las del OA serían las del punto A, que es 1, 3, y claro, el vector director, ¿cómo lo calculamos? Pues dijimos, el vector director, vamos a calcular un vector director, un vector que tenga la misma dirección que la recta, es decir, por ejemplo, el vector AB, formado por dos puntos de la recta, que sería coordenadas de B menos coordenadas de A, que serían las coordenadas 4, 2, y vamos a simplificar esas coordenadas. Yo puedo dividir tanto la coordenada de la X como la coordenada de la Y entre 2, me quedaría el vector director 2, 1. A ver, no pasaría nada si lo hacemos con el vector director AB directamente, pero solemos dejar a ese vector director como el vector simplificado, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a poner la ecuación vectorial, la dejamos de esta manera. El vector OX va a ser igual a 1, 3 más T por 2, 1, siendo 2, 1 el vector director. Para cualquier valor de T que pertenece a R, es decir, yo iría dando valores a la T y iría a partir de cada valor que dé a la T, iría obteniendo un punto X de la recta. Teniendo dos puntos y partiendo de esa ecuación vectorial, XY, 1, 3 más T por
2, 1, voy a calcular ahora las ecuaciones paramétricas. Veréis que vamos a ir calculando ecuaciones una a partir de la anterior. Entonces, si yo parto de la ecuación vectorial, construyo las ecuaciones paramétricas simplemente separando las coordenadas en x y las coordenadas en y. Es decir, x va a ser igual a 1 más 2 por t, e y va a ser igual a 3 más 1 por t, o 3 más t, siendo t perteneciente a r. Entonces, son las ecuaciones paramétricas de la recta, de esa manera, escribiéndolos de esa manera. Ahí, si yo quiero calcular un punto cualquiera de la recta, es decir, conseguir el x y la y, daría valores a la t. Para cada valor de la t, sustituyendo en la primera ecuación y en la segunda, obtendría el valor de la x y la y, que representan, juntando los dos, un punto de la recta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la tercera de las ecuaciones de la recta, que es la ecuación en forma continua. ¿Qué hay que hacer aquí? Partiendo de la ecuación anterior, que son las ecuaciones paramétricas, voy a despejar la t en las dos. En la primera me quedaría x menos 1 partido de 2 igual a t, y en la segunda y menos 3 partido de 1. No haría igual a t, no haría falta poner el partido de 1, pero lo voy a poner ahí, para que lo tengáis más claro. Y ahora igualamos las t's, es decir, me quedaría x menos 1 partido de 2 igual a y menos 3 partido de 1, o simplemente y menos 3. Esta forma, dejando la ecuación así, tal y como la estamos escribiendo, se dice que es la ecuación en forma continua. En esta ecuación nos podemos fijar que después del x menos, el valor que hay es un 1 y en el lado de la y hay un 3. Y el 1, 3, ¿de qué os suena? Pues son las coordenadas del punto que hemos utilizado para definir la ecuación vectorial. O en realidad son las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. Podría sustituir el 1, 3 por el 5, 5 perfectamente en esta ecuación en forma continua. Y en el denominador que aparece, debajo de la x el 2, debajo de la y el 1. Las coordenadas 2, 1 coinciden con las coordenadas del vector director de esa recta. Entonces, otra manera de crear o de poner la ecuación en forma continua es hacer x menos coordenada en x de un punto, partido de primera coordenada del vector director, y igual a y menos segunda coordenada en y del punto, partido de segunda coordenada o coordenada en y del vector director. Aunque os recomiendo que construyáis siempre las ecuaciones partiendo de la vectorial y así paso a paso. Teniendo la ecuación en forma continua, vamos a calcular la siguiente ecuación, la siguiente forma de representar una ecuación de la recta, que es la ecuación general. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente multiplicar en cruz. Me quedaría x menos 1 por 1, que queda igual, x menos 1 igual a 2 por paréntesis y menos 3, que quedaría 2y menos 6. Y ahora dejamos todo, pasamos todo al primer miembro. Y me quedaría x menos 2y menos 1 más 6 igual a 0. Y lo dejamos en forma x menos 2y más 5 igual a 0. Esa es la ecuación en forma general. Componente en x, componente en y, término independiente igual a 0. Si el componente en x es negativo, se suele cambiar de signo toda la ecuación para que quede positivo. Fijaros, hay una cosa, yo partía del punto A, 1, 3 y del vector director que construía a partir de AB, simplificándolo, que era el 2, 1. Fijaros, la coordenada o la componente o el coeficiente, que acompaña a la x en la ecuación general es un 1, ¿verdad? Y el coeficiente que acompaña a la y en la ecuación general es un menos 2. Realmente esos coeficientes son el que acompaña a la x siempre va a coincidir con b, es decir, la coordenada en y del vector director. Veis que he puesto ahí el vector director era 2, 1, voy a llamar a minúscula 2 y b y el 1 b. Entonces la coordenada de la x, la componente o el coeficiente de la x coincide con el b del vector director, mientras que el coeficiente que acompaña a la y es menos a. Entonces siempre una ecuación en forma general se podría escribir de la forma bx menos ay más d igual a 0, siendo a y b las coordenadas del vector director de esa recta. A partir de ahí, yo si sé que mi vector director es 2, 1, yo podría construir directamente la ecuación general haciendo x menos 2y, que es b menos a, más d igual a 0. ¿Y cómo calculo d? Simplemente sustituyendo la x y la y por un punto cualquiera que pasa por esa recta, que puede ser el punto A o el punto B. Yo lo estoy haciendo para el punto A y ahí llegaré a la conclusión de que d vale 5 y podría ya poner la ecuación en forma general. Esa es otra forma de hacerlo, aunque yo recomiendo que, como siempre, empecéis por la vectorial, después por la paramétrica
forma continua general. Y ahora la siguiente es la explícita, y la explícita se hace muy fácilmente a partir de la anterior, que era la general. Yo tengo la general, x menos 2y más 5 igual a 0, donde sabéis que el coeficiente que acompaña a la x coincide con b, el coeficiente de la y es menos a, siendo a y b las coordenadas del vector director. Entonces, en este caso ya sabéis que las coordenadas del vector director son 2, 1, ¿no? Mirando ahí, aunque ya lo sabíamos. ¿Cómo hacemos la ecuación explícita? Bueno, la ecuación explícita simplemente lo que tenemos que hacer es despejar la y dejar la y sola en el primer miembro, y en el segundo miembro lo que hacemos es dejamos todo lo demás. Es decir, yo podría hacer x más 5 igual a 2y y igual a x más 5 partido de 2. Entonces yo aquí lo voy a dejar de la forma y igual a x partido de 2 más 5 partido de 2. Realmente la ecuación explícita es una ecuación de la forma mx más n, que es lo que hemos estudiado como, en tercero como la ecuación de la que partíamos para definir la ecuación de una recta, ¿verdad? Esta es la ecuación explícita, la ecuación de la forma mx más n. ¿Os recordáis qué era eso de la m, que es el coeficiente que acompaña a la x? La m era la pendiente, ¿verdad? Representaba la pendiente de esa recta. Y recordad que la pendiente no era más que la variación en y. Si tengo dos puntos de la recta, sería la variación en y partido de la variación de x. Que coincidía también con la coordenada del vector, de ese vector AB, de esos dos puntos, en y partido de la coordenada en x de ese mismo vector que une esos dos puntos, ¿no? Que sería el vector director. Entonces, yo partiendo de... Bueno, yo en esta ecuación explícita yo veo que aquí m, que es el coeficiente que acompaña a la x, es un medio. Es decir, la pendiente es un medio. Además, fijaros, la pendiente dijimos variación de y partido de variación de x. En las coordenadas del vector director. B se coincide con b partido de a. O sea que yo también puedo construir la pendiente sabiendo que es b partido de a, siendo AB las coordenadas del vector director. Siguiente, y la última de las ecuaciones, la punto pendiente. Parto de la anterior, que era la explícita, que era de la forma igual a mx más n, sabiendo que m, la pendiente, en este caso, vale un medio. El término que queda solo, el término independiente, que son 5 medios, recordad que era la n, es decir, el valor para x igual a 0. Entonces voy a construir la ecuación en forma punto pendiente, que va a ser una ecuación de la forma y menos y1 igual a m, siendo m la pendiente, por paréntesis x menos x1, siendo x1 e y1 las coordenadas de un punto cualquiera que pase por la recta, que puede ser el punto A o el punto B. Y m ya la sabemos de antes, aunque m también es b partido de a, que sería un medio, ¿no? Entonces yo sustituyo, por ejemplo, voy a utilizar el punto A, 1, 3, y menos 3 igual a m, que es un medio, por paréntesis x menos 1. Y la dejo de esa forma, y menos 3 igual a x menos 1 partido de 2. Esa es la ecuación en la forma punto pendiente, expresada así como la hemos dejado. Entonces, apúntate muy bien todos estos ejemplos de ecuaciones, lo trabajaremos muy bien en clase. Muchas gracias y espero que haya servido de ayuda.